Llegamos al último bloque de Fuera de Serie y estamos en comunicación con el señor Raúl Aragón, que es consultor político, analista de opinión pública, director de Raúl Aragón y Asociados y también dirige el programa de estudios de opinión pública en la Universidad Nacional de La Matanza. ¿Qué tal, Raúl? Agustina Henrich lo saluda. ¿Cómo anda? Buenos días, Agustina. Muchas gracias por llamarme. Por favor, gracias a usted. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Me alegro. ¿Qué tal, señor Raúl Aragón? Muchas gracias por esta comunicación. Baltasar Schubert lo saluda, es un gusto. ¿Qué tal, Baltasar? Muchas gracias. Muy bien. Raúl, se acerca el cierre de listas, falta muy poco y aún no se disipa el misterio sobre los candidatos. Sin embargo, las encuestas se hacen igual, con candidaturas no anunciadas ni oficializadas. ¿Por qué es esto? Bueno, porque si bien no están anunciados los candidatos, están semi-anunciados, digamos. Algunos sí están anunciados. Macri está anunciado, Massa está anunciado, Urtubey está anunciado, Guillermo Moreno, Esper, y semi-anunciado, digamos, Roberto Labaña. Las dos grandes incógnitas, las tres grandes incógnitas son si finalmente Macri es realmente el candidato de Cambiemos, considerando que está bajando constantemente en las encuestas. Si Cristina Kirchner finalmente es candidata, yo creería que sí. Y si Roberto Labaña es candidato adentro o afuera del espacio del mismo de Alternativa Federal, digamos, ¿no? Esas son las incógnitas, pero de todas maneras uno puede medir escenarios hipotéticos. Da más trabajo, eso es cierto, porque uno tiene que medir escenarios alternativos, ¿no? Bueno, uno con Cristina, uno sin Cristina, uno con Macri, otro con Vidal, uno con Labaña, otro sin Labaña, pero y uno lo hace con suerte diversa, pero lo que sí se puede medir es ponerlos a todos en una especie de gran paso y ver por lo menos dónde están posicionados. Eso se puede hacer. Y desde la consultora estuve viendo que presentaron un estudio de opinión en el que planteaban más o menos 4 escenarios electorales para las PASO, Raúl. Mauricio Macri y Cristina Fernández, por lo que pude ver, encabezaban 3 de ellos, es decir, estaban con la mayoría de puntos, y en esos 3 Cristina tenía más puntos, o sea, le ganaba a Macri. Y por otro lado, cuando se antepone a Macri con Scioli, la cosa está bastante más pareja todavía que con Cristina. Y por otro lado, en un cuarto escenario, cuando la ubicaban a Vidal en lugar de Macri frente a Cristina, María Eugenia le achicaba un poco la diferencia a Cristina Fernández. ¿Puede hacernos un breve análisis de esos resultados? Sí, primero lo que hay que decir es que ese estudio tiene 15 días aproximadamente, y los escenarios están cambiando muy rápidamente, pero podemos hablar de ese escenario igualmente. En el escenario Cristina-Macri, Cristina le saca más de 5 puntos a Macri, y Scioli tiene 6,5. Después, bueno, está Sergio Massa con 12, Urtubey con 9 y Labaña también con 9. Ahora, sacándola a Cristina, Scioli de esos 6,5 puntos pasan a 20, con lo cual 21 creo, con lo cual él se queda con 15 puntos de Cristina Kirchner. O sea, Cristina tiene 28,5, si no recuerdo mal, y la mitad de eso se va con Scioli, si Cristina no es candidata. Sí. El resto se reparte entre Massa, Urtubey y Labaña, con preferencia a Massa. Ese es un escenario hipotético, obviamente, ¿no? Que yo no creo que se produzca ese escenario. Después tenemos un escenario con Cristina y Macri adentro y con único candidato Labaña. Labaña queda tercero, lo mismo sucede en el caso de Sergio Massa, pero con mejor desempeño, y algo similar sucede con Urtubey. El escenario sin Macri, como decías vos, con María Eugenia Vidal mejora un poco, pero no le da para alcanzarla a Cristina Kirchner. En realidad sube apenas 2 puntos, o sea que esto de que María Eugenia Vidal haría mejor elección, mucho mejor elección, por lo menos en nuestros números no se verifica, ¿no? Raúl, la mayoría de los analistas hablan de balotaje para noviembre. ¿Qué escenario vislumbra usted
¿Y qué porcentaje de indecisos hay en ese escenario? Y sobre todo, ¿cómo influirían en el resultado final? Bueno, sí, escenarios de balotaje es un poco más fácil de medir, porque o es entre Cristina y Macri, o es entre un referente del peronismo federal y Macri, o es entre el referente del peronismo federal y Cristina. Es decir, con medir 3 o 4 escenarios uno tiene más o menos cubiertas las probabilidades. En un escenario Cristina-Macri, Cristina gana, pero hay que decirlo, por lo menos hasta hace 15 días, hay un 20% que no es indeciso, un 20% que dice 19,2% en realidad, que dicen, no, si tengo que elegir entre Macri y Cristina, no voto, o voto en blanco o impugno. ¿No? Y esto se repite en todos los escenarios que medimos con distinto porcentaje. Pero en ese escenario estaría ganando Cristina Kirchner. En un escenario de cualquier representante del peronismo federal y Macri, gana el representante del peronismo federal, el candidato del peronismo federal, porque el voto kirchnerista, que en ese escenario estaría quedando afuera, nunca va a votar a Mauricio Macri, vota a Cristina, vota al peronismo federal. Pero también en ese escenario que estoy mencionando, hay un 20% de consultados que no son los mismos del escenario anterior, que dicen lo mismo, dicen no, si tengo que elegir entre Macri y un candidato del peronismo federal, no voto, o voto en blanco o impugno. Después tenemos un escenario de peronismo federal enfrentando a Cristina, y en ese escenario gana el representante del peronismo federal porque el voto macrista, que en este escenario estaría quedando afuera, nunca va a votar a Cristina, vota el peronismo federal, pero también con, aunque menor, con un altísimo porcentaje, alrededor de 16-17%, que dicen, no, en ese escenario no voto por ninguno de los dos. ¿No? Yo creo que finalmente votan, pero hoy el enojo con la política y el apego a un determinado candidato como única opción hace que aparezcan estos números, ¿no? Pero para sintetizar, en los escenarios de balotaje, Cristina le gana a Macri, Macri no gana en ningún escenario, y el peronismo federal gana tanto frente a Cristina como frente a Macri. Raúl, usted decía que bueno, que esas encuestas a la que nos estábamos refiriendo hasta hace un momento era de hace 15 días. ¿Qué pasó de hace 15 días hasta acá, o qué pasó justo en ese momento que las cosas pueden haber cambiado tanto? Por ejemplo, el fin de semana hubo elecciones en Córdoba y Schiaretti le fue muy bien. ¿Son ese tipo de cuestiones las que van modificando el posible resultado de las encuestas parciales? No, hubo una cosa que es constante, que es el deterioro constante de la calidad de vida argentina. Sí. La inflación sigue, la pobreza sigue aumentando, etcétera. En 15 días ha habido un poco de inflación. La inflación no para. Eso genera cada vez más mal humor con el gobierno y con la candidatura posible de Mauricio Macri. Por otro lado, estuvo el lanzamiento, queremos llamarlo lanzamiento de candidatura, por lo menos la presentación en sociedad, de Cristina Kirchner con su libro Sinceramente. Eso algún efecto sobre el electorado ha tenido. Yo no puedo anticipar cuál ha sido, porque recién empezamos a medir hace un día. Así que no sabría decirle cómo repercutió ese lanzamiento, esa presentación. Pero obviamente algún efecto ha tenido. La elección en Córdoba no creo que tenga un efecto directo sobre la intención de voto. Lo que sí tiene es un efecto muy claro y muy fuerte al interior del peronismo federal, que ahora encuentra un referente de peso nacional, y es la figura con mayor poder político y poder territorial del peronismo en general. Es el hombre más fuerte dentro del peronismo y con poder territorial, con votos. Eso lo convierte en un interlocutor imprescindible, en una mesa de diálogo para lograr una unidad dentro del peronismo federal. Esto quiere decir traerlo a Labaña de vuelta, porque el problema que hay hoy en el peronismo federal es que Labaña está yendo por afuera, está haciendo una construcción totalmente distinta, y lo que va a suceder si eso se concreta y si finalmente la elección es Cambiemos, es Unidad Ciudadana, Peronismo Federal y como sea que se llame la fuerza política que organice el exministro, lo que sucede es que el peronismo quedó dividido en tres, y eso es funcional a Macri. Finalmente, claro, la actitud de la decisión de Labaña es funcional a Mauricio Macri, porque en el mejor de los casos Labaña podría obtener 10, 15,
puntos, y el peronismo federal quedaría disminuido a Massa Urtubey, reuniría como espacio quizás 20 puntos. Ninguno de los dos espacios tendría la posibilidad de ser segundo en la primera vuelta, y por lo tanto no entraría en el balotaje, y sí entraría Mauricio Macri. Por eso digo, la separación de Labaña es funcional al macrismo, termina siendo útil al macrismo. Raúl, hablando de hombres fuertes, en la historia argentina, ¿hay algún antecedente de algún presidente que haya sido reelecto con la economía en baja como está ocurriendo ahora? No. Uh-huh. No. Y no es mucho más que la economía en baja, es bastante desastrosa la situación, ¿no? Sí. Porque no es solamente la inflación, es también la desocupación, es también el aumento de la pobreza y de la indigencia, es el aumento de la deuda externa, es el aumento de la desocupación. Es decir, todos los números de este gobierno han empeorado tremendamente desde el 2015 a hoy, y no estoy defendiendo al gobierno de Cristina Kirchner, yo he sido muy crítico de ese gobierno, no digo que no lo comparo, digo, desde el punto de partida en el que él tomó el país, hasta hoy la situación solo ha empeorado. Imagínense que nosotros pasamos de una deuda externa que era el 40% del PDI a una que es casi el 100% del PDI en 3 años. En ese mismo periodo perdimos 87.000 millones de dólares de reservas que se fueron en la timba financiera. Estos son números del Banco Central, no es mi opinión. Usted entra el banco en la página del Banco Central, balance cambiario, formación de activos externos, que es lo que se refiere a la fuga, el dinero que se vende en el mercado, los dólares que se venden en el mercado y se van, y suma las pérdidas de 2016, 17 y 18 y le da 87.000 millones de dólares. Esto casi no lo dice nadie, pero es así, son los números oficiales. Después está la bomba de las LELIC, que no tiene arreglo, y la tasa en el 72, algo por ciento, no sé en cuánto está hoy, pero 72, 73%, lo cual es totalmente inviable la actividad comercial y la actividad industrial, porque si esa es la tasa de referencia, la tasa efectiva anual que el mercado puede tomar para capital de trabajo supera el 100%, cómodamente. Entonces, eso es inviable la economía. Bueno, en fin, podríamos seguir, ¿no? Pero bueno, y después manotazos raros como los 64 productos, estos que no son 64, son 16 en realidad, no, perdón, son 15. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay 3 marcas de fideos, y ellos consideran 3 productos distintos. En realidad, fideos son fideos, es una. Y por otro lado, la composición en sí es bastante ridícula. De los 64 productos, 16 son postres. O sea, la parte de los productos esenciales, no sé cómo lo llaman, son postres. La verdad que es irrisorio. Esto ha sido muy descalificado por la crítica de la oposición. El intento de acuerdo sobre los 10 puntos programáticos emitió y convidó a la oposición a consensuar, en realidad es el plan del Fondo Monetario Internacional, no es un plan de gobierno, simplemente una serie de medidas que pretenden ser políticas de Estado. Bueno, si usted mira el punto 5, 6 y 7 son la reforma previsional, la reforma laboral y la reforma impositiva. Eso es lo que está pidiendo el fondo, más la garantía de que le vamos a pagar, más alguna otra cosa. Pero son esos 10 puntos, son el programa del Fondo Monetario Internacional. A eso le contestó, y muy bien, el ex diputado Sergio Massa, con una propuesta mucho más concreta, mucho más lógica, mucho más humana, mucho más nacional, digamos, que tampoco fue aceptada, pero bueno, está propuesto. Pero lo que quiero decir es que este gobierno no acierta nada, no acierta una, entonces se viene deteriorando, ¿no? Y en esos aciertos y desaciertos, usted decía que Vidal realmente no le gana según sus números a Cristina, y bueno, por el otro lado sostienen que el candidato va a ser Macri. Pero llegado el momento, si los números siguen sin darle a Mauricio, ¿le parece que va a darse el plan B de Vidal como candidata, o van a seguir manteniéndola a Mauricio, cueste lo que cueste, hasta el final? Bueno, eso es una discusión que no es al interior del oficialismo, que no está saldada. Uh-huh. No está saldada. Por ahora está un poco cajoneada porque la obligaron a María Eugenia a salir a decir que ella no era candidata, etcétera. No nos olvidemos que la provincia depende fuertemente del presupuesto de la caja presidencial, digamos, ¿no? Es decir, la provincia hoy las cuentas le cierran por los aportes de Nación.
la cierran relativamente. Lo que se va a intentar es mejorar la situación económica, poner dinero en el bolsillo de la gente, básicamente a través de paritarias que empaten la inflación. Esto lo han dicho. Seguramente en el sector oficial eso va a suceder. Yo no sé si en el sector privado, si las empresas pueden empatar la inflación en sus salarios, pero además un aumento salarial de esa magnitud automáticamente se traslada a precio también. O sea que de última lo que puede suceder es que tengamos una inflación espiralada, ¿no? Claro. Bien. Por último, Raúl, ¿cuál es, según su visión, la influencia real, el nivel de influencia real de las consultoras y las encuestas sobre el votante a la hora de votar? Ninguna. 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 A ver, no me diga, pero usted tiene su candidato decidido, usted ya sabe a quién va a votar. Sí, hace mucho tiempo. Ok. Supongamos ahora que sale una encuesta diciendo que su candidato pierde y que gana el candidato, otro candidato. ¿Usted cambia su voto por eso? No. Sí. Le acabo de responder. Me acabo de responder a mí misma, entonces. Sí, no tenemos, los encuestadores no tenemos influencia. Hay coyunturas donde sí sucede, pero son coyunturas muy específicas. Una fue en el 2003, que las consultoras estábamos dando primero Carlos Menem, sí. Segundo el radical que fue ministro de Economía, López Murphy. López Murphy. ¿Cómo? Ricardo López Murphy. López Murphy. Sí. Y tercero, Néstor Kirchner. Sí. Lo que sucedió es que hubo un sector de la izquierda que vio que en balotaje iba a tener que elegir entre dos modelos neoliberales, entre dos candidatos del neoliberalismo, Menem y López Murphy. Y cambiaron, no todos, pero porque además eso se empezó a decir, Duhalde con mucha habilidad empezó a marcarlo constantemente. Hubo una disminución del voto de izquierda, los candidatos de izquierda, que se trasladó a Néstor Kirchner y le permitió quedar segundo y eventualmente entrar en un balotaje que no se cumplió. En ese tipo de situaciones sí hay una influencia de las consultoras, pero es que se tiene que dar una coyuntura tan particular como esa, ¿no? Y para todos los sectores es igual, porque por ahí, nosotros no somos un ejemplo porque estamos tremendamente informados y todo el día metidos en esto, pero quizás gente que a la política le da bastante igual, no llega tampoco, ¿no? No, y además se necesita, aún en una coyuntura como la de 2003, se necesita que esa situación tenga muchísima visibilidad mediática. Y fue lo que se hizo. Duhalde trabajó fuertemente los últimos 20 días o así, insistiendo en que podíamos tener que elegir entre dos neoliberales, ¿no? Y Duhalde y todo un grupo de gente, incluso los referentes de otros espacios. Así que eso, en esos casos sí se produce una influencia, pero no es exactamente influencia. Lo que ocurre es que las encuestadoras describimos la situación, y cuando es la situación que describimos entraña algún peligro, podría modificar la intención de voto y convertirla en voto útil, en el caso de un voto ideológico como el voto de la izquierda. Pero se tiene que dar coyunturas muy, muy específicas para que eso suceda, ¿no? Clarísimo, Raúl. Muchísimas gracias y muy interesante todo su análisis y su visión también. No, muchas gracias por llamarme. Que tengan buena semana. Igualmente, un placer. Raúl Aragón, que es consultor político y analista de opinión pública, director de Raúl Aragón y Asociados, nos planteaba un poquito un panorama, me parece cada vez más especial el tema de las encuestas. Cada vez más especial, pero muy sincero en el sentido de qué nivel de influencia tiene, tal cual le preguntaste, el votante, qué decidido o no tiene la gente el voto. Hay un poco de todo, indudablemente marcan una tendencia, eso es así. Sí, yo creo que, ¿sabés qué? Pensándolo y repensando este tema desde hace varios días, desde que hablamos con Adriana Amado Suárez, que nos hablaba un poco de, estamos encuestando sobre candidatos ficticios de alguna manera, no oficializados. No oficializados. El rol que tenemos los medios de comunicación en todo esto, porque en vez de quizás salir a buscar una noticia, tenemos la encuesta fácil a mano y armamos una noticia y empezamos creo que esto ya lo dije, a elucubrar al respecto de candidatos que no están oficializados, de encuestas que, como bien dicen todos los encuestadores,
en Fuera de Serie y también los he escuchado en televisión. Son encuestas los resultados son tremendamente coyunturales y funcionales al momento en el que se hizo la encuesta. Sí. Que una encuesta hoy le dé a Cristina o le dé a Mauricio Macri no quiere decir que eso se vaya a ver reflejado en 3-4 meses. No. Todo lo contrario, puede cambiar, lo mismo nos decía Raúl, el escenario cambia constantemente, entonces quizás la misma encuesta que hicieron hace 15 días las hacen dentro de un mes, o al mes de esa misma encuesta y les da otra cosa. Sí. Porque la Argentina es así. Claro, hay una enorme volatilidad y aparte también lo remarcábamos en la nota y lo contestaba Aragón, la influencia que tiene el porcentaje de indecisos, digamos, porque a eso hay que sumarle también el error estadístico entre 2 o 3 puntos que tiene cualquier encuesta. Entonces, la verdad que 2 o 3 puntos, si vos te pones a ver, es la diferencia que Macri le sacó a Scioli. Entonces, Sí, y ahí hay otro tema que siempre me preocupó desde que voto hará unos 10 años. El voto en blanco, el voto anulado, el voto bronca. Sí. Seamos coherentes, seamos realistas. Me parece que, no sé, está bien, hay un montón de gente que lo promueve, pero la verdad es que si vas a votar, hacelo a conciencia. Lo analicé mucho en España porque me decían, los españoles no pueden creer que para nosotros el voto sea obligatorio. Claro. Y me parece que si después estás 4 años quejándote de algo, por lo menos anda a votar y hace algo al respecto. Está bien, después no ganó el que vos querías, pero por lo menos pusiste tu parte. Claro. Y por eso lo veo tan importante y me parece que no hay que votar en blanco. Está bien, en el balotaje tenés que decidir sí o sí entre dos y quizás ninguno de los dos sea tu favorito. Pero bueno, son las reglas de juego y es ejercer el derecho ciudadano también. De decir, está bien, no me gusta ninguno, pero si tengo que elegir, qué sé yo. Y aparte, para que algo cambie, hay que fortalecer la participación, si Totalmente. No nada cambia, y en el voto en blanco, generalmente en el cual hay un rechazo a toda la dirigencia, pero sobre todo siempre favorece al oficialismo, o sea, a lo que está y no te gusta. Totalmente analizable.